completar este curso que nos hemos propuesto de estas 6 semanas para acercarnos un poco a los profetas, a los profetas posteriores, que ese es este curso que estamos llevando ahora. Siempre es un gran gusto estar con ustedes. Tenemos unas tareas ahí pendientes de mi parte que realizar con algunas preguntas que estuve recibiendo durante la semana. Entonces, en la primera, vamos a decir, como primera pausa que hagamos para el diálogo y las preguntas, entonces las vamos a abordar. Agradezco a los hermanos que escribieron haciendo algunas consultas. La semana pasada yo puse el correo electrónico, entonces hubo algunas consultas a través del correo electrónico. Yo no pude contestarlas a través del correo electrónico, entonces vamos a abordarlas el día de hoy en la primera pausa que hagamos para las preguntas. Así es que voy a compartir mi pantalla para abordar el tema. Hoy estamos en esta última parte del curso, acercándonos a una, vamos a decir, como etapa también muy interesante de los, eh, de los profetas y del pueblo de Israel como tal. Algo importante que yo he estado recalcando en estas clases es el hecho de que conozcamos también la cronología de los profetas, que tengamos en mente cómo se fueron desarrollando los eventos en el pueblo de Israel, y eso nos va a ir dando también un mejor entendimiento de la actividad de cada uno de los profetas. Ubicarlos cuáles eran esos, vamos a decir, acontecimientos que estaban rodeados, el profeta, el contexto en el que se estaban moviendo y lo que estaba ocurriendo en sus naciones, en las naciones vecinas, quiero decir, lo que estaba ocurriendo en sus pueblos, en las diferentes regiones. Eso le va a dar mayor claridad al mensaje de los profetas cuando nos acercamos a un libro en particular. Hoy, por ejemplo, vamos a estar conversando del contexto de Ageo, Zacarías y Malaquías. Hemos conversado un poco acerca del contexto de los exilios, del periodo de los exilios, y nos vamos a acercar a este periodo de Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay profetas de los que casi no hemos hablado, los hemos mencionado por ahí, digamos, no tenemos el tiempo suficiente en este curso para abordar con detalle cada uno de los profetas. Otro asunto importante que debemos tener en cuenta, esta es una lámina que yo he usado en algunas de las clases anteriores, es la ubicación geográfica en la que están ocurriendo los diferentes eventos dentro de la historia de los profetas. Estos, vamos a decir, como contextos geográficos, también necesitamos comprenderlos. Por ejemplo, dentro de Israel, aquí es un mapa un poco más, abarca más espacio, macro, Muy buenos porque días, un necesitamos ver gusto, los Leticia, y contextos de un los otros gusto pueblos hacia saludar donde los a cada israelitas uno de mis fueron hermanos deportados. que allí se conectan el día de Pero hoy. al acercarnos al Bien, les mapa de presento Israel, excusas vamos a por notar la hacia el norte, donde situación presentada. ese es el Estar territorio hoy del reino del solamente norte una o el reino horita de por la Israel, como clase. se Esperamos conoce, que la próxima y semana hacia el entonces sur, de la reponemos mitad ese del tiempo que territorio hacia el quedaría sur, faltando. principalmente la parte Bien, del habíamos desierto de iniciado Israel, hacia el sur, con el libro es de el Reyes, los territorio de libros de Judá. Reyes o el libro de Reyes Siempre hay la que semana colocar pasada, en esos y ya contextos a habíamos visto Egipto, varios porque aspectos cuando fueron generales. los Habíamos llegado exilios hasta del la pueblo de parte de la Israel, historia. Voy a retomar Egipto, unas vamos a cositas decir que simplemente de la historia no para que avancemos. invadió oficialmente Israel, sino que los ejércitos de Egipto avanzaron en el territorio israelita, pero como una contención, como una estrategia de contención para los otros imperios que venían y que seguramente tenían interés y iban a llegar hasta la tierra de Egipto. En aquel momento, Egipto
era una nación mucho más grande, más poderosa, vamos a decirlo también, más apetecible para estos imperios, mucho más rica que Israel. Israel tenía ¿qué será? Digamos como la desgracia de quedar en el paso. Los imperios no tenían interés de pues, mayores riquezas en esta región, pero sí avanzar a las grandes naciones que estaban en la vertiente del Nilo. Recordemos que aquí está Egipto, no y más hacia el sur. Pero pues la historia nos habla suroriente, bajando por el Nilo, o subiendo por el Nilo, está también el imperio etíope, entonces, el reino de Etiopía, queridos, les que en aquel entonces era también muy rico y digamos muy numeroso. Les agradezco su comprensión y en el camino quedaba Israel. Entonces esas pequeñas naciones que estaba Israel, Moab, Amón y otras pequeñas naciones aquí en Canaán no representaban militarmente una amenaza para esos grandes imperios. Quien sí podía enfrentarlos era Egipto y salía a enfrentarlos a Israel, pero esa no era con el ánimo de conquistar totalmente y dominar políticamente a Israel, no, sino que era como una estrategia de contención, les decía, ¿no? En esos contextos. Ahora, este cuadro también nos ayuda para que podamos ubicar de una manera un poco más detallada la cronología de estos eventos hacia el final de este periodo del exilio, que así se conoce. Aquí estamos ya terminando el periodo del exilio y empezando el periodo que se conoce como el periodo de la restauración, aunque es un periodo relativamente corto, y luego se empieza el periodo intertestamentario, que es esa etapa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde ya no tenemos en la Biblia, ya no tenemos un detalle de los eventos que ocurrieron. Para conocer los eventos que ocurren en el periodo intertestamentario, hay que referirse a otra literatura, ¿no? Están la historia de las guerras de los judíos de Josefo y otros historiadores, y también a la literatura, algo de la literatura deuterocanónica, como el libro de los Macabeos, por ejemplo, que narra los enfrentamientos y la lucha. Es más o menos como casi como el contexto del libro de Josué y Jueces, los libros de los Macabeos, que narran algo de esa historia. Y luego otros historiadores que se acercan también a ese periodo para conocer qué fue lo que ocurrió en esa parte. A nosotros nos interesa hoy, por ejemplo, el libro de Ageo, y noten que aquí lo ubicamos más o menos en el 520. Las fechas siempre son aproximadas, hay un más menos, en ocasiones hasta de 5 años, y en otros proponen hasta de 10 años, un más menos ahí, por el tema de las fechas, ¿no? No se llevaba un control cronológico tan exacto como el que nosotros llevamos hoy en nuestros medios. Está el libro de Ageo en el contexto del rey Darío I, ¿verdad? Posteriormente al rey Ciro. Recuerden que el rey Ciro fue el que declaró el edicto o el que publicó el edicto para reconstruir el templo. Eso lo podemos leer, déjenme leerlo al final de Crónicas y al inicio de Esdras. Aquí al final de Crónicas, vean, este es capítulo 36, verso 22 en adelante. Dice, esta parte la leímos en una de las clases anteriores, cuando hablamos de cómo concluye todo, y leímos esta parte del 36 de Crónicas, donde queman todo y destruyen la ciudad. Eso es bien interesante porque hay un salto. Fíjense que aquí está en el mismo libro, están los títulos en esta Biblia, digamos, pero no le vamos a prestar atención ahora a estos títulos. Pero en el mismo texto están pegaditos los versículos. Sin embargo, hay una distancia de muchos años entre aquí el verso 21 y el verso 22. Hay una distancia cronológica importante. Vamos a decir, si tomamos el parámetro que da Jeremías, como mínimo hay unos 70 años entre el verso 21 y el verso 22, porque dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento
hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces hay un salto, porque aquí se destruye Jerusalén y luego el relator, aquí en Crónicas, salta hasta el edicto de Ciro en el verso 22, donde dice, más el primer año de Ciro, rey de Persa, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. Y noten ahí el detalle ese insistente del cumplimiento de la palabra de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y termina Crónicas. Pero ahora podemos pasar inmediatamente a Esdras, el libro de Esdras. El libro de Esdras se estudia desde los Ketubim, que ustedes van a ver en uno de los cursos más adelante. Los Ketubim, aquí estamos en los profetas, en el libro de profetas, pero nos interesa esta parte que es un poco de historia. Esdras inicia relatando más o menos los mismos hechos que relata al final Crónicas. Dice, el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, del Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y luego agrega otras partes, como, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el relato de Esdras aquí en esta parte. Entonces, hay una primera expedición, un primer regreso, principalmente, no principalmente, sino guiados con el príncipe Zorobabel. Zorobabel es un personaje misterioso en el Antiguo Testamento porque se habla poco de él, hay poca referencia también en otras literaturas. Sabemos que es un príncipe de la tribu de Judá, es decir, es un aspirante al trono de David, pero ya no tuvieron reyes en ese tiempo, sino que únicamente fueron gobernadores. Y Zorobabel cumple esa función como de gobernador guiando al pueblo. Entonces, en este contexto del libro de Esdras, es donde surge la profecía de Ageo, y contemporáneo con Ageo es la profecía de Zacarías. La profecía de Zacarías. Tiempo más adelante, y vean, es un periodo más o menos de unos 70 años más adelante, es la profecía de Malaquías, que es el último libro profético que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero contemporáneo de Malaquías es la redacción del libro de Nehemías. El libro de Nehemías no es un libro profético, por eso no lo estamos considerando nosotros en este curso. Se ha considerado en otros cursos dentro de este diplomado, en libros como Esdras, Nehemías y Esther, que también pertenecen a ese periodo de la restauración y el periodo del retorno, el periodo que también se conoce como post-exílico. Esa parte, a nosotros nos interesa la profecía de Malaquías en ese contexto, pero para que tengamos una idea, el contexto del libro de Nehemías, también contemporáneo con Malaquías, bueno, el libro de Malaquías. Entonces, conversemos un poco acerca de Ageo, el libro de Ageo. La estructura, el libro es corto, el libro de Ageo es un libro corto, apenas 2 capítulos, se lee muy bien, muy rápido el libro de Ageo. Y nos presenta, se ubica a Ageo muy particularmente, ¿no? Segundo año del rey Darío, ese es el Darío primero, no el Darío que conoce, vamos a decir, Daniel en el libro de Daniel, sino es un Darío posterior.
Y empiezan las exhortaciones, porque el mensaje de Ageo se centra en regresar a la reconstrucción del templo. Ahí se centra el mensaje de Ageo. Parece que lo que ha ocurrido es que el pueblo, al regresar al territorio de Jerusalén, no se dedican especialmente a lo que habían salido. Es decir, el edicto de Ciro era: vayan, entréguenle dinero. Ciro les da cartas, les da como salvoconductos y una serie de dinero, recursos, soldados, el permiso, la oportunidad, la autorización para que ellos puedan reconstruir el templo, y ellos se dedican a otra cosa. Esos recursos los usan para otra cosa. No hacen el objetivo por el cual habían salido de esas ciudades y habían regresado a Jerusalén. Entonces el Señor levanta a Ageo con esa exhortación, ¿no?, para edificar el templo. La exhortación va dirigida particularmente a dos personas: a Zorobabel, que es el líder político, civil, vamos a decir, va en calidad de gobernador. Zorobabel representa la autoridad del rey, pero no del rey de Israel, sino del rey persa en ese momento, que era Ciro. Y también se dirige esta exhortación a Josué, que es un sumo sacerdote, también del que se sabe poco. Josué, que es sumo sacerdote, y Josué representa la autoridad religiosa. Y deben llevar sacerdotes y sumos sacerdotes. Parece ser que Josué es como el líder supremo, por usar esa expresión, de los sacerdotes. Entonces, hacia ellos se dirige la exhortación de Ageo, a Zorobabel y a Josué particularmente. Hay una serie de promesas. Fíjense que les decía el personaje de Zorobabel y Josué, que son personajes de los que se dice muy poco en el Antiguo Testamento, pero lo que se dice de ellos es algo muy bueno. Aunque aquí el Señor les da su jalón de orejas, pero son personas correctas, son personas de que tienen una visión, no visión quiero decir, sino como una promesa de parte del Señor y una perspectiva bastante buena, y el liderazgo que se ve de ellos en este periodo, que es un periodo de cierta tranquilidad y obviamente de mucha esperanza para el pueblo de Israel, porque van a reconstruir el templo. Eso va a reactivar los ritos, van a reactivar los sacrificios, van a volver a su Dios, al culto de su Dios, en el lugar que Dios les había dicho, es decir, en su tierra. Empiezan a ver cómo está floreciendo nuevamente su nación, su ciudad, luego de años, décadas de mucho horror, vergüenza, dominio y una serie de situaciones así terribles. Ahora es una etapa bonita. Y esta etapa bonita, bien liderada, quiero subrayar, por Zorobabel, con el acompañamiento de Josué. Josué, el sumo sacerdote, es uno de los muy, muy pocos y escasos sumos sacerdotes que se nombran con su nombre en el Antiguo Testamento y que tienen un buen desempeño, digamos, Josué. Y Zorobabel, que lo hace muy bien en ese contexto. Leamos esa primera parte de Ageo, que es una parte también bien interesante de ese texto. Aquí estoy en Ageo, voy a leer la Biblia Reina Valera contemporánea, y dice: el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces aquí noten que se ubica cronológicamente y vamos a decir que detalla quiénes son los destinatarios
de esta palabra. Es Zorobabel, que representa el gobierno civil, el gobierno político, representa la autoridad del rey. Recuerden, no es el rey de Israel, porque no hay rey en Israel, sino representa la autoridad del rey Darío en ese tiempo. Quien dio la orden para salir es Ciro, pero ha pasado el tiempo y ahora está en funciones Darío, y en este segundo año del rey Darío es cuando viene la palabra del Señor a Ageo y lo comisiona para dar el mensaje a estos personajes, ¿verdad? Entonces es la exhortación de Ageo que da a este tipo de gente. Bueno, un asunto interesante aquí de este profeta es que había salido ya el mensaje, y aquí nos ayuda a ubicar, por ejemplo, Ciro, el primer año de Ciro emite el edicto, y luego Ageo, el segundo año de Darío. Hay un ínterim ahí de algunos años de este periodo es decir, cuando Ciro da el edicto no fue inmediatamente ya, la siguiente mañana ya estaba Zorobabel listo para salir, no, pasa un tiempo y luego ellos empiezan a organizar todos esos materiales, eventos, y hacen el viaje, están ahora en Judá. Y en el periodo del segundo año de Darío es cuando ellos empiezan es decir, viene la palabra del Señor a Ageo para exhortar al pueblo de Israel que está ahora en Judá, con el objetivo de la reconstrucción, pero que se habían dedicado a otras cosas, que es la exhortación que hace ahí Ageo para ellos. Entonces, esas dos fechas son importantes para tener una visión un poco más clara del tiempo que transcurre entre el edicto de Ciro y la profecía de Ageo. Ahora, eso es algo bien interesante porque Ageo es completamente contemporáneo con Esdras, con el libro de Esdras. Son contemporáneos. Es probable que en algún momento, y esos son, si ustedes me permiten decirlo así, como imaginaciones mías, ese momento emocionante en que se conocen estos personajes bíblicos, ¿no? Que en nuestros contextos diríamos que hasta pudieron haber estrechado las manos, compartido por ahí alguna comida juntos, y lo que sentían y lo que veían del ministerio que les tocaba que vivir. El texto tanto de Ageo con Esdras, ¿verdad? Entonces, en el contexto histórico, hay que decir entonces que Ciro, más o menos en el 538, permite regresar desde Babilonia y otras naciones a la tierra, al pueblo de Israel, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Josué es mencionado también en Esdras, capítulo 3, en el verso 2. No hay un dato específico, pero se calcula que unos 50,000 judíos regresaron. ¿Se imaginan la cantidad de gente, no? Regresaron. Este es como un segundo éxodo, solo que no desde Egipto, sino que ahora desde estas naciones de Babilonia y Persia. En el 536 comienzan a reconstruir el templo. Eso está detallado en Esdras, ¿verdad? Que no estamos trabajando Esdras, eso se va a ver en otros cursos. Pero lo que vemos tanto en Esdras y en Nehemías, que hay una oposición de personas que se asentaron en el mismo territorio. Y eso lo veían como una amenaza, ¿no? Que regresaran los israelitas porque iban a reconstruir las ciudades, y de alguna manera eso no les convenía a los que habían habitado esas tierras también por décadas, ¿no? Que el pueblo de Israel había a la fuerza había sido llevado a otras naciones. Entonces ahora ellos están viendo cómo el pueblo de Israel está regresando y van a reconstruir el templo, van a reconstruir Jerusalén, que es la ciudad principal, y eso va a permitir que reconstruyan otras ciudades. Bueno. Y esa oposición
entre otras cosas, parece ser una de las causas por las que el proyecto de la reconstrucción del templo se ha abandonado. 16 años más tarde es cuando se levanta Ageo y Zacarías, principalmente, para alentar al pueblo a dos cosas. Primero, a que piensen qué es lo que están haciendo, a reordenar esas prioridades y entonces reconstruir el templo. Reconstruir el templo. Como resultado de eso, el templo fue terminado unos 4 años más adelante, ¿no? Y esos detalles están en el libro de Esdras. No están ya en Ageo, sino que están en Esdras. Pero cuando ellos ya se ubican en Jerusalén y empiezan el trabajo del templo, aunque luego es abandonado, pasan aproximadamente algunos dicen entre 15 hasta 20 años, unos 16 años más tarde, el dato que aparece aquí en la lámina. Ese periodo, la obra del templo estuvo abandonada. Y es hasta después que ellos retoman entonces el templo y lo hacen relativamente rápido, apenas en 4 años, ¿no? La reconstrucción del templo no era precisamente el objetivo principal para ellos ahí en el libro de Ageo. Por eso Ageo lo exhorta a que retomen esa construcción. El templo entonces representaba la morada de Dios y también representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo escogido. Eso era como el icono de la esperanza de Israel. Pero la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor fue el peor desastre que les había ocurrido. Y aparte de eso, ya en la visión de Ezequiel en una queja para el pueblo, tiene una visión donde la gloria de Dios abandona el templo. Es decir, lo glorioso del templo era la presencia de Dios habitando en él. Desde que fue inaugurado, vamos a decir, el tabernáculo de Moisés, cuando desciende fuego del cielo y enciende el altar de los holocaustos por primera vez, hasta la destrucción del templo. Ezequiel tiene esa visión extraordinaria donde la gloria del Señor abandona el templo. Entonces el templo se queda solo como piedras, material, sin ningún tipo de, vamos a decir, un valor económico, sí, pero sin ningún tipo de valor espiritual y menos representando la presencia de Dios. Ya solo era un poco de tierra y materiales ahí nada más, sin ningún tipo de valor o menos una especie de protección, como consideraban ellos, como una especie de amuleto o talismán en una perspectiva bastante fetichista del pueblo de Israel con el templo. Ya el templo no era un protector espiritual, como ellos lo consideraban, de una forma distorsionada, porque incluso la presencia de Dios lo había abandonado en la visión del profeta Ezequiel. Para el profeta, para Ageo entonces, la reconstrucción del templo representa el regreso de la presencia del Señor con ellos, ¿no? Sobre todo en Ageo 2:5, donde dice, mi espíritu estará en medio de ustedes. Así está mi espíritu en medio de ustedes. Entonces, es algo extraordinario la promesa que el Señor les hace en Ageo, aunque los primeros versículos son muy fuertes. El Señor les sigue diciendo que ellos están pasando penas por su desobediencia, pero es un libro también de mucha esperanza y de muchas promesas de parte de Dios, aunque es muy corto, pero el tema de las promesas de Dios es muy intenso en el libro. Ageo se gozó en ese retorno de la gloria suprema de Dios al templo mesiánico definitivo, que era para ellos en ese momento definitivo, y que estaba por venir, alentándolos con la promesa de una paz aún mayor de esa casa. La gloria postrera será mayor que la gloria de la casa primera, son de las promesas. Hay una promesa de prosperidad, de que no tengan pena, porque ellos se imaginan, habían sido expropiados, sus antepasados habían sido masacrados, avergonzados, etcétera. Habían vivido probablemente pobrezas, escasez, el dominio ofensivo de estos pueblos, y ahora regresan con un poco de recursos. Esos pocos de recursos los están cuidando mucho y los quieren aprovechar para construir sus propias cosas. Entonces el Señor les dice, no tengan pena de gastar en el templo, porque mío es el oro y mía es la plata. Es una de las promesas que el Señor les da. Mía es la tierra, de hecho, y todo eso. Entonces ellos tienen la promesa de la provisión constante, inagotable
de recursos para la construcción del templo, y no solo del templo, sino la reconstrucción de la ciudad y de su futuro en general, ¿no? Por eso el Señor les da una promesa hacia los siglos venideros y a las generaciones venideras a través siempre de Ageo. Vamos a avanzar al profeta Zacarías y luego vamos a detenernos para algún turno de preguntas y respuestas y hacemos la primera pausa o la pausa de los 5 minutos para estirar las piernas y tomar un café. Bueno, Zacarías comparte el mismo contexto histórico y teológico y político, vamos a decir, de Ageo. Su ministerio parece desarrollarse desde el 520 en adelante. El libro como tal tiene una fuerte connotación mesiánica. Si en Ageo vemos la reconstrucción, el reinicio y la restauración, no solo física del templo, sino del culto, y también una restauración moral y religiosa interna del pueblo, Zacarías pone su mirada en la restauración del reino de Israel. Y la restauración del reino siendo guiada principalmente por un rey, por un rey con características extraordinarias que no eran las características, no así, normales de los reyes que había tenido Israel, ¿no? Y entonces hay una connotación del Mesías, de ese ungido que va a guiar al pueblo por diferentes territorios y contextos, etapas extendiendo el reino, y hay una visión interesante de Zacarías hacia el final de Israel. Fíjense, eso es algo extraordinario, porque Israel había estado sometido en diferentes etapas a reinos que lo habían conquistado, pero desde la visión de Zacarías, Israel será entonces una de esas naciones que va a dominar el mundo y que todas las demás naciones van a llegar a someterse a la autoridad de Israel. Vamos a decir que esa es una visión escatológica de Zacarías. Es algo interesante. Ahora, un asunto también de Zacarías, hay que decir que hay una parte del texto de Zacarías que pertenece al tipo de literatura que podemos llamar como literatura apocalíptica. Eso vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, hay una estructuración del libro que podemos analizar, por ejemplo, desde el llamado de Zacarías. Los primeros versículos de Zacarías son muy emotivos. Yo quiero leerlos porque hay ¿cómo se dice? Como un recuerdo que les hace Zacarías al pueblo de Israel. Fíjense los primeros versículos de Zacarías. En el mes 8 del 2.º año de Darío. Ahora, déjenme regresar a Ageo, porque Ageo empieza en el día 1 del mes 6 del 2.º año de Darío. Este es mes 6 del 2.º año de Darío, y Zacarías empieza mes 8 del 2.º año de Darío. Es decir, 2 meses después de Ageo se ubica la profecía de Zacarías. Son completamente contemporáneos, es decir, comparten el mismo contexto, están viviendo las mismas experiencias, están pasando los mismos eventos, con 2 meses de diferencia el inicio de la profecía, ¿no? Dice, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y dijo: el Señor está muy enojado contra los padres de ustedes, contra sus padres, así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí. Fíjense el mensaje del profeta. Estamos oyendo aquí con este vuélvanse a mí, estamos oyendo a Isaías, estamos oyendo a Miqueas, estamos oyendo a Amós, estamos oyendo a Sofonías, estamos oyendo a Habacuc, estamos oyendo a Joel, estamos oyendo a Jeremías. A cada profeta estamos oyendo con esta expresión, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor. No sean, fíjense, aquí viene la parte histórica, no sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron, así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso ni me escucharon. Y esa es una pregunta que debió doler
debió doler a esta gente. Les pregunta, ¿y dónde están sus padres? ¿Dónde están ahora sus padres? Y la historia les estaba diciendo, sus padres fueron derrotados, fueron avergonzados, fueron masacrados, sus familias, sus mujeres fueron violadas, sus príncipes fueron degollados, sus sacerdotes fueron pasados a espada, se murieron de hambre, fueron llevados desnudos. Algunos historiadores dicen que los esclavos iban desnudos o una parte de ellos iban desnudos. Otros sometidos a vejámenes terribles y bueno, una serie de cosas así. Esa pregunta, ¿dónde están sus padres? Con cierto sarcasmo, con cierta ironía, hasta con burla se podría manifestar. Y luego pregunta de los profetas, ¿y acaso los profetas viven todavía? Pues son generaciones pasadas, no han estado. Sigue diciendo, ¿y acaso las palabras y ordenanzas que di a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a los padres de ustedes? Es decir, aquí Zacarías les está diciendo, cada palabra que el Señor les dio a través de los profetas se cumplió. Se cumplió. Y por eso pregunta, ¿dónde están sus padres, no? ¿Y qué ha pasado con los profetas? Por eso ellos se volvieron a mí y dijeron, el Señor de los ejércitos nos ha tratado en conformidad con lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. Esta primera parte. Y luego empieza Zacarías con sus visiones. Zacarías es un libro muy apocalíptico. Por eso yo he mencionado con algunos grupos, creo que alguna vez lo mencioné con ustedes. Normalmente cuando hablamos de temas apocalípticos, se relaciona Daniel con Apocalipsis, pero hay una increíble cantidad de personas que ignoran el libro de Zacarías, la profecía de Zacarías, y es tan apocalíptico o más posiblemente que el mismo Daniel, ¿verdad? Entonces hay que considerar Daniel, Zacarías y Apocalipsis si queremos, digamos, avanzar en ese tipo de textos y en ese tipo de literatura. Bueno, me voy a detener aquí, dejar de compartir para escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario, lo puede escribir en el chat. Y mientras están escribiendo en el chat o levantando su mano, quiero hacer referencia a unas preguntas que vinieron me escribieron algunas personas en el correo. Déjenme, estoy buscando las preguntas. Una de ellas es de Carla Villalobos, que tiene que ver con el mensaje, si entiendo bien, es de Amós, el mensaje de Amós en relación hacia dónde se dirige el ministerio. Tanto estos profetas, Amós como Oseas y otros profetas, su mensaje es, vamos a decir, como de doble vía. Predican en alguno de los reinos principalmente. Hay que leer dónde se ubica el profeta. Déjenme, voy a compartir aquí lo de Amós, los primeros versículos de Amós, que dice, estas son las palabras de Amós, que era pastor de Tecoa. Esto lo ubica en un área rural, a Amós, su origen rural. Tuvo una visión acerca de Israel durante los reinados de Uzías. Y fíjense, y aquí, esta es una expresión generalizadora de Israel, pero es durante los reinados de Uzías, rey de Judá. Es decir, cuando la primera parte menciona Israel, se refiere a todo el pueblo, pero luego ya especifica reinados de Uzías en Judá, que es recuerden que aquí están divididos, reino de Judá y reino de Israel. Uzías de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, pero no hay un registro de este terremoto, entonces cuesta ubicar ese terremoto. Lo que sí se puede ubicar es el reinado de Uzías y el reinado de Jeroboam. Entonces empieza la profecía de Amós, y que se dirige particularmente al reino del norte, porque en el reino del norte están ocurriendo cosas terribles, pero también hay profecía que se dirige al reino del sur, en Judá. Entonces ya en el detalle de la profecía uno puede identificar los mensajes que van dirigidos a Israel hacia el norte y los mensajes que van dirigidos hacia Judá en el reino del sur. Bueno, y el tema de Miqueas,
Lo que habíamos comentado, recuerdo de Miqueas. Miqueas también es contemporáneo con Isaías. En una de las partes de la clase estuvimos comparando los versículos entre Miqueas e Isaías que están predicando durante los mismos reyes. Y una cosa que se dice de Miqueas es que parece ser que Miqueas no solo tiene un origen, sino también se está dirigiendo más a la gente del pueblo, del campo, en el área rural. Y Isaías es un profeta más de la ciudad, aunque no ignora lo del campo. Incluso hay profecías que se dirigen al campo, pero es un profeta más de ciudad, particularmente en Jerusalén. Hay algunos comentaristas que han dicho, a mí se me hace eso un extremo muy exagerado, que han dicho que Isaías nunca salió de Jerusalén, bueno, por los peligros que había, una serie de cosas, pero es un extremo. A mí personalmente pienso que es un extremo muy exagerado, porque en algunas de las profecías de Isaías se menciona el campo y se mencionan algunas situaciones que están en el campo. Entonces, no podemos encasillar a un profeta vamos a decir, a un escenario estrictamente, Probablemente yo me atrevería a decir profetas como Daniel, que era esclavo y no tenía libertad de movilizarse como otras personas. A Daniel hay que considerarlo siempre como un esclavo con ciertos privilegios, pero al final un esclavo. Eso en relación a la pregunta de Micas. Y hay una pregunta también de Oseas. No hemos tocado, digamos, internamente el texto de Oseas, aunque Oseas es contemporáneo también de Amós. En cuanto a eventos y en cuanto a ese tipo del contexto cronológico y geográfico de Oseas y de Amós. La profecía de Oseas se inclina más hacia el reino del norte. El reino del norte está en un hilito, como decimos, por reventarse todo y por ocurrir esos eventos catastróficos a través de las conquistas y las masacres por su propia desobediencia, ¿no? Y una de las cosas más dramáticas de Oseas es su matrimonio simbólico con Gomer, que es una mujer muy mala, ¿no? La Gomer no se compone en la historia y queda como un acto simbólico de Oseas con esa relación terrible que el pueblo de Israel tenía con el Señor y que el Señor no había hecho nada malo por ellos. Hacia el final del libro, el mensaje de Oseas también se enternece. Es un mensaje muy fuerte, el mensaje de Oseas, pero se enternece en los últimos capítulos. Incluso hay una expresión que a mí me gusta mucho, el capítulo 13, si recuerdo bien, o 12 de Oseas, cuando habla de las cuerdas de amor, como el Señor quiso atraer al pueblo con cuerdas de amor, y le pide que ponga palabras de arrepentimiento y palabras de cariño para que puedan volverse. Y en todo el libro el Señor está asegurando su amor y su bondad al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel le ha pagado al Señor muy, muy mal en Oseas. Y hay un capítulo muy particular de Oseas, que es el capítulo 4, donde se habla del sacerdocio y la situación caótica y decadente en la que vivía el sacerdocio. El pasaje más conocido de ese capítulo es aquel de mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Está en ese contexto, pero es una crítica al sacerdocio principalmente, y una crítica fuerte, y creo que la única crítica al sacerdocio que supera a la crítica de Oseas es precisamente la de Malaquías, que vamos a ver en un momento, la crítica al sacerdocio de Malaquías. Ok, también alguien ha preguntado acerca del periodo intertestamentario, y el periodo intertestamentario tiene que ver con algunos dicen silencio, aunque cuando ya nos acercamos al periodo no es tanto un silencio, sino que no hay un libro canónico que se haya iniciado en ese periodo. En el registro de la historia del texto, la mayoría de textos del Antiguo Testamento fueron como cerrados. Esa es una expresión que se usa, cerrados canónicamente en ese periodo, pero no escritos en ese periodo. De hecho, después del periodo de Malaquías, el imperio persa también está ya cayendo,
y se levanta el imperio griego, eso vamos a platicar también en un momento. Y en el periodo del imperio griego ocurre la traducción al griego de los textos hebreos. Entonces, para traducir al griego tuvo que ocurrir un proceso como de canon o de cierre canónico con manuscritos hebreos de los que no se tiene hasta el momento registro o constancia, pero se asume que se tuvo que traducir de algunos manuscritos, ¿no? Nadie dictaba a los traductores en griego, sino que los traductores al griego tuvieron que trabajar con manuscritos hebreos, pero de esos manuscritos no tenemos todavía registro. Los manuscritos más antiguos que se tienen son en hebreo son los de Qumran y los del Mar Muerto, y luego el registro de la traducción a la Septuaginta. Entonces, ese proceso canónico para traducir a la Septuaginta es un proceso también sumamente importante. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar ahora los 5 minutos del receso. 5 minutos para que vaya por un café, un mate, un chocolate, no sé qué toma, un té, no sé qué toma en la mañana, un poco de agua, estirar las piernas y volvemos en 5 minutos. Con permiso. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esta mañana voy a avanzar en el desarrollo del contenido y luego nos detenemos hacia el final nuevamente para conversar con algunas preguntas y comentarios. Recuerden también que estamos hoy en la última clase de este curso de profetas posteriores. Estamos analizando, haciendo un acercamiento a la profecía de Zacarías en la estructura del libro que tenemos en el texto del Antiguo Testamento. Y como en la mayoría de los profetas, no en todos, pero en la mayoría, el libro presenta el inicio, algo del llamamiento o en algunos casos hasta detalles personales del profeta, o si no, solo de la vocación del profeta. Y Zacarías, como es el caso de los profetas menores que llamamos, estos 12 profetas desde Daniel en adelante, inmediatamente empieza la intensidad del texto, casi sin preámbulos. Lo característico de Zacarías es que inicia con una serie de visiones extrañas y con imágenes raras que en el Antiguo Testamento, el único libro que se le aproxima en esta categoría sería Daniel y una parte de Ezequiel, los únicos textos como tal, ¿no? Una serie de visiones, y todas estas visiones están en el contexto de un llamado al arrepentimiento, cómo Dios va a castigar el mal que están haciendo y bueno, y todo eso, como es frecuente en los profetas, el llamado al arrepentimiento. El llamado a la obediencia. Recuerden, los profetas, algo muy importante que debemos tener muy claro en nuestro corazón: los profetas nunca hablaron de bendición, nunca hablaron de restauración si no había arrepentimiento y obediencia. Si no había eso, si no se inclinaban a la búsqueda de la justicia, si no se inclinaban a la búsqueda del bien hacer, entonces no iba a haber realmente restauración. Y luego está la promesa también, que hablábamos de la esperanza mesiánica, del futuro rey de justicia, ¿no? El castigo a las otras naciones, y eso es lo que hemos hablado de la teología de los profetas, donde el Dios de ellos, el Dios de Israel, no es solo un Dios local del pueblo, sino que es un Dios, y se ve, sobre todo aquí en Zacarías, se ve como un Dios universal, como un Dios de todos los pueblos, de todas las naciones. Y en ese contexto y en esa visión termina el libro. Ahora, hablemos un poco de la literatura apocalíptica que representa Zacarías, que estamos analizando. La literatura apocalíptica, bueno, el nombre viene de Apocalipsis también, o Apocalipto, o Apocalupto, como se pronuncia, dependiendo de las variantes de pronunciación, de ahí de una letra griega.
La palabra significa como algo que está oculto y que se va a develar. A eso se refiere. Por eso es que algunos traducen Apocalipsis como revelación, como revelaciones, ¿verdad? O visiones o cosas extraordinarias. Hay un género bíblico que se refiere a la apocalíptica o al género apocalíptico. Es un tipo de literatura que está presente en el texto bíblico y una buena parte de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y aquí quiero hacer una diferencia entre apócrifo y deuterocanónico. Hay vamos a decir, un segmento de la Iglesia Evangélica que considera a todos los libros fuera del canon como apócrifos, y otro segmento que hace la distinción entre apócrifo y deuterocanónico, como lo hace la tradición católica de los libros deuterocanónicos, que para ellos forman parte del canon. Pero hay libros que ni los judíos, ni los, vamos a decir, ni los evangélicos, ni ninguna tradición cristiana los acepta dentro del canon. Entonces esos son estrictamente los libros apócrifos. Hay algunos apocalipsis, uno de los más famosos es de las visiones de Enoc, que es también bastante apocalíptico en ese sentido. Entonces, la mayoría de los libros apócrifos de este tiempo, y sobre todo los del periodo intertestamentario, son libros eminentemente apocalípticos donde hay esas características, ¿no? Se refieren, por ejemplo, a eventos del futuro, ese es el tema central. Se puede clasificar como un subgénero de la profecía, por eso es que nosotros tenemos libros proféticos apocalípticos, partes de libros proféticos que son poéticos. La mayor parte de la profecía es poética. Hay una parte también que es prosa, la parte de la profecía que es prosa. Entonces, al hablar de profecía, desde la perspectiva literaria, tenemos que aceptar que hay distintos tipos de literatura dentro de esa sombría general que es la profecía. Recuerden que la profecía es un mensaje, ese es el criterio, ¿no? Un mensaje de Dios para su pueblo, esa es la profecía. El profeta es el que porta ese mensaje, ¿verdad? El profeta no es el que hace milagros, el profeta no es el que adivina el futuro, el profeta no es el bravo, el enojado, el iracundo, no. Porque no todos los profetas fueron de carácter fuerte. La profecía básicamente es un mensaje de Dios. Y el profeta es el que porta y entrega el mensaje de Dios, quien debe llevar el portavoz, el que debe llevar ese mensaje de Dios al pueblo. Pero ese mensaje viene envuelto en diferentes envoltorios, digamos, ¿verdad? Con diferentes envoltorios, y entonces puede ser vertido ese mensaje de Dios en una poesía, por eso es que tenemos cánticos entre los profetas. Puede estar envuelto en este tipo de literatura que es lo apocalíptico, que es muy extraño, muy raro. En prosa, en enigmas, en una serie de tipos de literatura, la profecía como tal. Entonces, la profecía denuncia la maldad y exhorta al arrepentimiento. Lo apocalíptico, recuerden que lo apocalíptico también es profecía, solo que con características, con un vehículo, vamos a decir, diferente, ¿no? Denuncia la maldad, y lo extraordinario de lo apocalíptico es que en la profecía en general siempre hay oportunidad de arrepentimiento. En lo apocalíptico también hay oportunidad de arrepentimiento y hay un remanente que se salva, pero describe con fatalidad la destrucción total, ¿no? La destrucción total. Es una característica de lo apocalíptico. Por eso lo vemos en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Todo se destruye y por momentos hay caos en el libro de Apocalipsis. Eso es una característica de lo apocalíptico. En la profecía Dios anuncia que juzgará el pecado del pueblo y ofrece salvación a través de medios humanos, ¿no? Un rey, ejército, vuelta a la justicia, a la obediencia, ese tipo de cosas. En lo apocalíptico, Dios mismo interviene por medios sobrenaturales. Siempre que leamos en un relato profético intervenciones extraordinarias, intervenciones sobrenaturales,
tenemos que identificar que en ese momento estamos en el campo de lo apocalíptico. La literatura apocalíptica representa el mensaje de la profecía con imágenes muy gráficas, muchas visiones, símbolos, particularmente misterios. Hay criaturas, hay monstruos, vamos a decir, dragones, y hay de hecho algunas palabras en hebreo, y algunas se considera que vienen del arameo también, o de otros idiomas que no se tiene mayor certeza, que no se logran traducir con exactitud. Entonces se habla de dragones, se habla de serpientes, se habla de monstruos que intervienen, ¿no? Hay criaturas extrañas, hay intervención de ángeles, intervención de guerras y una cosa así, pero no guerras de ejércitos naturales, sino guerras de ejércitos espirituales, vamos a decir, ¿no? No humanos. Entonces, al entrar en esos detalles y al entrar en esas características, es la literatura apocalíptica. Se concentra principalmente en las soluciones finales y en el triunfo de Dios. En ningún momento, desde la perspectiva de la apocalíptica, el reino de Dios está en riesgo, sino que al contrario, ¿no? Lo que presenta la profecía apocalíptica es que Dios está como paciente, como sin hacer nada, pero en el momento que decide actuar, sus enemigos no pueden presentarle oposición. Entonces hay destrucción total, los ejércitos de Dios vencen totalmente a los ejércitos enemigos. Dios interviene a través de medios extraordinarios, vemos intervención de ángeles, de visiones y de cosas raras, no naturales, no de cosas que veamos en la naturaleza, ¿no? Por eso este género entonces utiliza imágenes abstractas, criaturas, seres extraordinarios, hay cosas de numerología. Quiero anticipar aquí que en uno de los webinars en un futuro cercano, vamos a estar hablando algo acerca de la gematría y la numerología, una cosa así, que estoy preparando algunas notas para poder hablar algo de eso en los webinars que se tienen los viernes. Ayer se habló de las mujeres en la Biblia, fue un webinar bastante concurrido y de un tema también muy interesante. Entonces, de eso vamos a platicar más adelante en alguno de los webinars. Pero porque se menciona en el texto, ¿no? El tema de números y una serie de cosas. Mensajes encriptados para la mentalidad común y que quedaron ahí encriptados, ¿no? Entonces la interpretación de esos mensajes es todo un desafío para el entendimiento de la apocalíptica en general en el texto bíblico. Se manejan muchos misterios, es un ambiente que encuadra muy bien con mitologías persas y mesopotámicas. Recordemos el contexto, ¿no? Ellos están también en el exilio y probablemente, bueno, sin el probablemente, su pensamiento también fue influenciado por estas culturas y ahora presentan el mensaje de Dios a través de estos medios. Por eso es que cuando se analiza la apocalíptica y algo de esta profecía con algunos textos de estas culturas, hay líneas que se cruzan y también hay paralelos y algunos elementos en común. Eso es algo bien interesante. Todas las culturas, bueno, no todas, pero la mayoría de culturas tienen un relato que se llama cosmogonía, los relatos cosmogónicos, que es el origen del mundo, cómo se origina el mundo, cómo se origina el universo, digamos, o la tierra, o cómo se originan, de dónde salieron los árboles, los animales, las nubes, el agua, todo eso. La mayoría de culturas tienen un relato cosmogónico, y cuando uno ve los relatos cosmogónicos de Mesopotamia, de los persas, y analiza el Génesis, hay paralelos muy importantes. Sobre todo hay un texto que se llama el Enuma Elish, que es un relato de ese contexto, el mesopotámico, medo-persa. El Enuma Elish se fue construyendo también a través de capas. Hay paralelos muy importantes con el libro de Génesis, ¿no? Y claro, hay características que diferencian, hacen distintos el Enuma Elish con el relato del Génesis, lo que se ha dicho de los 10 mandamientos, con el código de Hammurabi y cosas de esas, que hay paralelos por los contextos y las influencias mutuas que hay entre las distintas culturas. Este género apocalíptico surge
en el texto bíblico surge en este periodo. No hay, es decir, no hay, ese tipo de literatura no se encuentra en un periodo cronológico anterior. Ahora, aquí viene algo interesante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El libro de Jeremías tiene algunos tintes apocalípticos por ahí en algunos momentos, ¿no? Igual Isaías, sobre todo el trito Isaías, tiene algunos relatos apocalípticos. Entonces, lo que ocurre es que esos pasajes de esos libros que pertenecen a un periodo anterior a la literatura apocalíptica, es una evidencia de que el libro estaba abierto canónicamente para se le agregaron esos elementos en ese periodo, previo a ser cerrado y ya no permitir más adiciones al texto en ese tiempo. Entonces, el encontrar elementos apocalípticos o relatos apocalípticos en un libro que no corresponde a este periodo es precisamente una de las evidencias del cierre posterior de ese libro, ¿no? El cierre canónico, como estamos diciendo, de ese libro en un periodo posterior a eso, básicamente. Bueno, aquí hay más cosas del género apocalíptico. Por ejemplo, surge de una raíz de la profecía hebrea combinada con la sabiduría israelita y los materiales babilonios, persas, incluso helenísticos, que esto es de los griegos, mucho más adelante. Y fue durante el exilio cuando los judíos se vieron completamente oprimidos por los extranjeros, fuera de su territorio y expuestos a cultos y filosofías paganas, cuando, alentados por la desesperación, surgen esos vivos anhelos de redención. Entonces la literatura apocalíptica siempre se ve a Dios triunfante. Es eso, miren, y eso es algo muy importante que quiero resaltar, aunque nos vamos a pasar al Nuevo Testamento, con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, porque ese es uno de los principales errores hermenéuticos en Apocalipsis, pensar que Apocalipsis es un libro de miedo, pensar que Apocalipsis es un libro donde Satanás casi que vence a Dios, y no, no, para nada. De hecho, eso evidencia también un gran desconocimiento de la literatura apocalíptica, porque el propósito de la literatura apocalíptica es decir, Dios va a vencer a todos los enemigos, punto. Ese es el propósito. Y los va a vencer de manera así categórica, aplastante. Desde la metáfora del fútbol diríamos una goleada histórica que nunca se ha visto, y para eso ni siquiera Dios va a meter sus manos, sino que va a enviar ángeles y va a enviar una serie de cosas así a pelear con esos enemigos. Y eso lo vemos en cada material apocalíptico, ¿no? Claro, el pueblo de Dios, los humanos, están sufriendo por su misma rebeldía. Entonces Dios va a intervenir de una manera dramática para castigar a todos los pecadores, ¿no? Y para ejecutar su venganza y establecer su reino de justicia a través de espada desenvainada, vara de hierro, con cetro de verdad, con cetro de justicia y todas esas cosas. Es lo que se ve desde la literatura apocalíptica. Así que cuando usted vaya a Apocalipsis, no vaya con miedo, sino vaya al contrario, con la plena seguridad de que es un libro que relata la victoria aplastante, contundente y definitiva de Dios sobre todos sus enemigos. Eso es lo que está diciendo la literatura apocalíptica. Aunque hay monstruos y aunque los enemigos de Dios espirituales se presentan con formas extraordinarias, no es suficiente. En ningún momento es suficiente, sino que al contrario, lo que hace este género apocalíptico es poner de una distancia infinitamente superior el poder de Dios sobre cualquiera de los enemigos, cualquiera de estos reinos, ¿no? Y los israelitas estaban viendo, por ejemplo, a los babilonios, que eran una bestia feroz, enorme. Estaban viendo al imperio medo-persa como una bestia invencible, implacable, y estaban viendo a los persas como una cosa terrible, a los griegos como una cosa terrible. Entonces la literatura apocalíptica dice, pues más poderoso que cualquiera de esas bestias terribles y cualquiera de esos monstruos es nuestro Dios. Muchísimo más poderoso. Y en el contexto de Juan, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, es el Imperio Romano, ¿no? Entonces el Imperio Romano era una cosa así terrible, parecía invencible, parecía una cosa así
que nadie podía levantar ninguna piedra o ningún arma contra ellos, pero en el Apocalipsis de Juan se ve esa derrota, cuando cae la Gran Babilonia, ¿no? Y el contexto de la memoria histórica, la Gran Babilonia, ¿no? Que es como la gran ramera que se menciona en Apocalipsis, pero esa Gran Babilonia, ¿por qué la Gran Babilonia, verdad? Bueno, porque el contexto pasado de la terrible, increíble ciudad de Babilonia, como la muestra del imperio, del poderío de esas naciones, los que hemos tenido el privilegio y el gusto de viajar a diferentes países y a diferentes ciudades. Cuando uno llega a una ciudad y mira la ciudad, las construcciones, los edificios, las autopistas, entonces las ciudades son la evidencia concreta, objetiva, del poderío de esas naciones, ¿no? Si uno llega a una ciudad y ve edificios, vamos a decir, como corroídos, antiguos, destruidos, ve una ciudad sin mantenimiento, entonces uno ve que en esa ciudad hay problemas, hay conflictos, hay pobreza, las construcciones mismas lo van evidenciando. Entonces, la evocación de Babilonia es antigua Babilonia, y luego las ciudades romanas, que eran extraordinarias, ¿verdad? Las reconstrucciones que se hacen ahora digitales de las ciudades romanas era una cosa impresionante. Yo tuve el gusto de estar hace unos años en Roma y hacer el recorrido arqueológico ahí en Roma, y una de las cosas que a mí más me impresionó estar ahí en el lugar fue el Coliseo. Pero yo sé que hoy hay cosas más grandes y más complejas, ¿no? Los estadios de fútbol, por ejemplo, de deporte, son impresionantes, en los actuales, pero en aquel tiempo el Coliseo Romano era una cosa muy sofisticada para la tecnología, muy complejo lo que habían construido los romanos, y eso era apenas un edificio. Ellos tenían sus palacios y tenían una serie de cosas, los arcos, las autopistas que construían. Entonces, en medio de todo eso está el Apocalipsis de Juan, diciendo, todo este imperio y todo este poderío de este imperio no es suficiente para derrotar al Señor, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de la literatura apocalíptica: infundir confianza, infundir fe, y ver en el futuro el triunfo definitivo de parte de Dios sobre sus enemigos. Entonces, aquí hay un listado de algunas porciones apocalípticas en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a avanzar un poco más. Hay unas recomendaciones también para trabajar la literatura apocalíptica. Me quiero detener aquí en lo bello de las consideraciones de la literatura apocalíptica, que tiene que ver con lo bello de la literatura apocalíptica, que a algunos les da miedo, sobre todo Apocalipsis. Yo he escuchado a algunas personas que dicen que no leen Apocalipsis porque les da miedo. Es todo lo contrario, ¿verdad? Lo bello de la literatura apocalíptica es el mensaje de esperanza que transmite, ¿verdad? Exhorta al pueblo de Dios a la fidelidad hasta el fin, sabiendo que Dios es el que triunfa. Nosotros los cristianos tenemos el libro de Apocalipsis, y al leer el libro concluye con la victoria definitiva de parte de Dios. Entonces vale la pena ser fiel, porque sabemos que Dios triunfa. No queda en un entredicho, no queda así como nos dejan algunas películas, ¿verdad? A mí me gusta ver cine y estoy tratando de ver, por ejemplo, televisión también. Trato de ver todos los años las películas que han ganado los premios Oscar, por lo menos, ¿verdad? Y los que van ganando más premios, y a veces otro tipo de cine y televisión, ahora las series y esas cosas. Pero hay películas que lo dejan a uno así como, bueno, y hay que quedarse pensando qué pasó en el final, porque el fin de la película quedó así como en el aire y no fue muy, muy específico, y como que las cosas no quedaron muy claras. Entonces, y en algunas películas el malo se escapa y queda así como, entonces dice uno, van a sacar una segunda parte, ¿verdad? Va a haber una secuela de esa película, porque ese malo no se puede escapar, y siempre estamos deseando que el malo sufra en las películas, y hasta sentimos cierta satisfacción cuando el malo lo destruyen ahí en la película. Bueno, pero
pero en el Apocalipsis, en la literatura apocalíptica, el malo no se escapa. Ni un malo se escapa. Entonces Dios siempre triunfa. Es de esperanza, ¿no? Y eso inspira a la fidelidad. Asegura que Dios está preparado para intervenir por medios sobrenaturales. Contiene una perspectiva eterna, renovada. Detalla el triunfo final y definitivo sobre toda clase de maldad y los enemigos de Dios. Y predice la suprema y eterna dicha de los fieles de Dios. Esa es una cosa importante de la literatura apocalíptica. Hablemos de Malaquías, que es el último profeta del texto, en el extremo también de la historia que relata el texto hebreo, el profeta más lejano en el contexto del Antiguo Testamento, más cercano para nosotros, ya en el periodo también del libro de Nehemías. Malaquías parece ser contemporáneo de Nehemías. Y vuelvo a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Se conocían, se saludaron personalmente alguna vez? No sabemos, ¿no? No tenemos un registro del texto que lo ampare o que lo respalde, pero por el hecho de ser contemporáneos, abre esa puertecita de nuestra imaginación principalmente, o de mi imaginación principalmente, que me emociona pensar que estos personajes intercambiaran ideas, se conocieran, conversaran de la situación, ¿verdad? Oraran incluso, no sé, diferentes cosas de Malaquías. Es el último profeta del Antiguo Testamento, vivió la época posterior a la reedificación del templo. Si Ageo y Zacarías están exhortando para que concluyan el templo, Malaquías está exhortando, porque entre el periodo de Ageo y Zacarías y Malaquías han transcurrido ya algunas décadas. Ahora el culto también parece estarse distorsionando otra vez. Parece estar ya el pueblo otra vez desviándose, los sacerdotes otra vez con indiferencia y otra serie de cosas. Entonces el Señor levanta a Malaquías con un mensaje también importante, ¿no? Malaquías ve al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecados, ¿no? Es un libro es corto también, pero muy intenso, de mucha exhortación al pueblo del Señor. Predice Malaquías la venida del Mesías de una forma también muy, muy particular. La fecha exacta de Malaquías no se sabe, pero porque no hay ningún registro. Esa es una cosa interesante, que no hay ningún registro cronológico de Malaquías, del texto. El nombre de Malaquías significa mi mensajero, entonces no hay ninguna referencia que pueda ubicar a Malaquías así definitivamente en una fecha. Por lo que contiene el libro es que se ubica ya en ese periodo de la restauración del templo y la restauración del culto y esas cosas, ¿no? Pero se cree que vive cerca de 100 años después de Ageo. Algunos piensan que es entre 70 años y 100 años después de Ageo y Zacarías. Es decir, un periodo considerablemente largo, donde ya el culto se había asentado en el nuevo templo, el templo que había reconstruido con Esdras, con Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, que son personajes que seguramente ya no están. Ya no está Ageo, ya no está Zacarías, ya no está Zorobabel, ya no está Josué, el sumo sacerdote, ya no está Esdras, sino que están sus descendientes y las generaciones que siguieron. Y conforme fue pasando el tiempo, se fueron desviando y se fueron desviando y se fueron desviando. Y entonces el Señor levanta a Malaquías con este mensaje, ¿verdad? El mensaje va dirigido a un remanente que había regresado desde el 536 bajo la dirección de Ageo y Zacarías. Este grupo había edificado el templo más o menos entre el 520 y el 516, y unos 60 años después había venido Esdras de Babilonia a Jerusalén para ayudar a reorganizar el culto. Reconstruyeron el muro y el resto de la ciudad. En los días de Malaquías, los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años ya. Desde el primer grupo que había retornado, habían pasado ya unos 100 años. Ya no tenían ídolos, ya habían sido curados de la idolatría durante el cautiverio, pero
habían descuidado la casa del Señor, ¿verdad? El templo, el culto lo estaban entendiendo de manera diferente. Los sacerdotes se habían vuelto indiferentes, habían degenerado el culto. Hay una exhortación muy fuerte, lo que les decía hace un momento. La exhortación de Oseas capítulo 4 es fuerte. De hecho, la exhortación de los profetas hacia los sacerdotes es fuerte. Una de las más fuertes es la de Oseas capítulo 4, pero en mi opinión la más fuerte es la de Malaquías, porque habla incluso de tirarles estiércol en la cara y hacer cosas así terribles, porque ellos habían despreciado el sacerdocio. Ellos habían dicho que como que, ¿para qué el sacerdocio? ¿Verdad? Que tal vez, déjenme imaginar este diálogo, tal vez algún levita había dicho, yo hubiera preferido nacer de la tribu de Simeón y no en Leví. Entonces, eso era despreciar al Señor, ¿no? Y despreciar el oficio para el que el Señor los había dedicado. Los descuidaban los diezmos, el divorcio, ¿verdad? Era muy común entre el pueblo, y el Señor les toca esos temas muy particulares, entre otras cosas, ¿no? El pueblo había vuelto a su práctica antigua de matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras, que era algo que lo prohibía la ley. Nehemías toma decisiones extremas en el caso de los matrimonios mixtos y una cosa así. La exhortación final al pacto, en esa perspectiva de la espera escatológica, ¿verdad? De la venida de Elías, y también hay un mensaje importante para no dejar de ser fiel a Dios en medio de circunstancias adversas, Entonces aquí hay una estructura del libro, es un libro corto, relativamente corto, pero también muy intenso, con una estructura interesante que es como una especie de monólogo de Dios, donde el Señor hace preguntas y él mismo las contesta a través del profeta. Es bien interesante la estructura de Malaquías con las preguntas que hace Dios al pueblo y que Dios mismo las contesta con una exhortación. Y con eso termina los profetas posteriores. En nuestro Antiguo Testamento, en la organización de los libros hebreos que hace desde la Septuaginta y la Iglesia cristiana principalmente, Malaquías, ahí termina el texto, ¿no? En la estructura de la Biblia hebraica, Malaquías concluye el periodo, la sección de los Ketuvim. Recuerdan que los Ketuvim que son los profetas primeros y los profetas posteriores, o los profetas anteriores les llaman algunos, y los profetas posteriores. Malaquías cierra esa sección de profetas, de los profetas posteriores. Termina Malaquías y después, en la Biblia hebraica, después de Malaquías, arrancan los Ketuvim. Los Neviim son los profetas, quise decir. Los Neviim son los profetas y arrancan los Ketuvim, que son los otros escritos donde vienen los libros de poesía, los libros de sabiduría, algunos libros de historia como crónicas, y también está incluido, eso hablamos en una de las clases anteriores, está incluido en esa sección el libro de Daniel, porque el canon de los profetas se cerró hasta Malaquías en un tiempo, y posteriormente se cerró el libro de los Ketuvim, pero fuera de ese canon se escribió el libro de Daniel y ya no lo incluyeron dentro de los profetas. Ahora, esto solo es un vistazo, nada más, porque para eso necesitamos también casi que otro curso para este tiempo de lo que ocurre más allá de Malaquías, y lo que conocemos como el periodo intertestamentario, diferentes eventos, principalmente uno de los eventos principales es el levantamiento del imperio griego, llegando a derrotar, fíjense, a Darío III en el 331. Todo ese periodo anterior, el pueblo de Israel estuvo sometido al imperio persa, con una sucesión de sus reyes, ¿no? Y luego los griegos derrotan al imperio persa, quedándose ellos y avanzando en el territorio de los persas. Permítanme sugerirles ver algunas de las películas, que hay varias películas
de Alejandro, o Alejandro Grande, o el Grande. Hay diferentes películas de eso, del avance del Imperio griego, cómo se levanta el Imperio griego y va conquistando todas esas regiones. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que Alejandro, el rey griego, muere relativamente joven, y entonces su reino se parte en 4 territorios. Eso es más o menos en el 301, y empieza un periodo, uno de los peores periodos para el pueblo de Israel, que es esa tensión entre los Ptolomeos y los Seleucidas, que disputaban el territorio de Israel. Los Ptolomeos más hacia el sur, arraigados principalmente en el territorio de Egipto, y los Seleucidas hacia el norte, arraigados de Tiro, hacia el territorio de Siria también. Pero se disputaban el territorio de Israel, los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces, el territorio de Israel quedó en diferente época bajo el dominio de los Ptolomeos y en otras épocas bajo el dominio de los Seleucidas. Parece ser que cuando estuvieron bajo el dominio de los Seleucidas les fue peor todavía. Fueron más crueles, fueron más profanos, y así, ese territorio, ¿no? Y más o menos en el 166, 170, 166, empieza la revolución macabea, que es lo que consta en el libro de Macabeos, que les estaba platicando, que también habrá que leerlo y darle una buena revisión a estos libros de Macabeos, que narran la lucha principalmente contra los Seleucidas. Hay un periodo ahí de cierta independencia, que es el periodo de este gobierno asmonio, donde hay la revolución macabea logra expulsar, vamos a decir, no derrotar totalmente, pero sí expulsar a los enemigos de Israel, y logran cierta independencia. Y quiero subrayar ahí cierta independencia y cierta autonomía de algunos casos, aunque la política exterior era muy convulsa en ese momento, pero el territorio de Israel logra cierta independencia. Lo que había dicho antes, ¿no? Para desgracia de Israel, en ese tiempo era un territorio de paso muy importante para las caravanas comerciales y para los ejércitos. Entonces, el territorio de Israel era muy codiciado porque era un paso importante en esa sección. Entonces, tuvieron la misma configuración política exterior, les permitió gozar de cierta independencia y de cierta autogestión en algún momento, ¿no? Aunque siempre seguían dependiendo de las relaciones políticas internacionales, pero esos años ellos pudieron nombrar algo que llegó a ser casi como reyes en ese momento, aunque fue un asunto raro también porque formaron parte de los mismos sacerdotes y todo eso que se conoce como la dinastía Asmonia en ese periodo. Y posteriormente entonces se levantan los romanos y empiezan a extender su dominio, y para llegar a Egipto, ¿por dónde creen ustedes que tenían que pasar los romanos? Bueno, tenían que pasar por el territorio de Israel otra vez, y entonces llegan los romanos y se posicionan sobre ese territorio. Los relatos de las batallas también otra vez vuelve a ser cruel. Hay una batalla icónica, bueno, ni batalla, sino es como una historia icónica de la historia de Masada. Los que han visitado Israel, normalmente uno de los destinos de esos recorridos en Israel es la fortaleza de Masada, que está en lo alto de una montaña, más o menos como el fondo que está aquí en mi computadora. Y arriba estaba el pueblo, y los romanos no pudieron conquistarlo, ¿no? Y todavía están los montículos donde los romanos pusieron las catapultas y trataron de subir a conquistar la ciudad. Los relatos de las batallas de los romanos conquistando ese territorio también es un relato fuerte. Inicialmente los romanos no destruyeron Jerusalén, sino que la conquistaron a través de convenios, vamos a decir. Sí hubo algunas escaramuzas y muerte, pero al contrario de destruirla como habían hecho otras naciones, la reedificaron, y los gobernadores que llegaron
particularmente los Herodes, ¿verdad? Se dedicaron a construir, y la famosa explanada del templo y no es reedificación, porque el templo que había hecho Esdras en ese periodo había sido deteriorado. Los griegos también los seleucidas principalmente, habían dañado el templo, entonces no estaba destruido totalmente, y lo que hicieron los romanos fue arreglarlo, edificar un complejo de edificios alrededor del templo, y entonces estaba ahí, que es lo que conocemos hoy en nosotros como la explanada del templo. Bueno, y hoy tiene otra historia con lo del Muro de los Lamentos y las mezquitas que están ahí asentadas. Pero eso es posterior, muy posterior a lo del Imperio Romano, ya en nuestra era cristiana. Ok, entonces los otros mapas que están aquí, eso los voy a pasar más rápido, muestran los territorios que fueron siendo tomados tanto por los griegos. Esta es la imagen de los seleucidas aquí al norte, y los ptolomeos hacia el sur, disputándose principalmente el territorio de Israel, donde estaba la frontera, digamos, disputando la hegemonía de ese territorio. Luego el avance del Imperio Romano. El Imperio Romano también se extiende más hacia occidente, lo que hoy es Europa. Salta a la parte mediterránea de África, pero principalmente el territorio de Grecia, y luego el territorio de lo que conocemos hoy como Turquía o Asia, que se conocía, Siria, Palestina y Egipto, ¿verdad? La extensión del imperio romano. Ok, entonces recordemos algunas cosas porque estamos en la parte final de este curso. ¿Qué es un profeta? Nos preguntamos hace algunas clases. Bueno, aunque en determinados momentos el profeta revela cosas ocultas, el trabajo principal de un profeta es entregar un mensaje que ha recibido de parte de Dios. Y la misión principal de ese mensaje y del trabajo del profeta es iluminar el presente. Se refiere al pasado, porque el profeta les hace un recorrido de cómo han venido, habla del presente y luego entonces anuncia el futuro. Pero este futuro que presenta el profeta depende del presente. Las principales implicaciones están en el presente, no en el futuro. Es el presente. Es decir, el futuro está determinado y hay un futuro de maldición o un futuro de bendición, pero para acceder a ese futuro, la clave está en el presente. Y depende de la respuesta del pueblo frente al mensaje del profeta. No es un mensaje que dependa de Dios o un futuro que dependa de Dios totalmente, sino quien decide es el pueblo. Por eso Dios les dice en algunos profetas que Él no quiere que el pueblo perezca. A Él no le gusta ver sufrir al pueblo, pero que esa es una consecuencia de la desobediencia del pueblo. Entonces, quien decide es el pueblo, no es Dios. Dios no decide dar bendición o maldición. Dios dice, bueno, si ustedes se portan de esta manera, van a tener esto o esto. Entonces, la decisión va a ser siempre del pueblo, en relación al pueblo. Esa es la responsabilidad siempre, siempre, siempre del pueblo. Entonces, esto lo hemos visto antes en una de las primeras clases, el mensaje del profeta. Entonces, el mensaje del profeta, ese mensaje central en el que podemos resumir el profeta, es un llamado urgente al arrepentimiento. Ese es el mensaje central del profeta. También el mensaje central del profeta es la declaración de la ira de Dios por los pecados del pueblo y por los pecados de las naciones, porque no es solo Dios de Israel, sino que es un Dios de todas las demás naciones, este Dios que predican los profetas. También es el anuncio de la condenación, pero a la vez es un anuncio de esperanza, como lo vimos en la literatura apocalíptica. Es un anuncio donde Dios triunfa, donde el bienestar, la bendición, la alegría del pueblo está estrictamente en el camino que Dios les marca. Pero ese es un camino de justicia, es un camino de santidad, es un camino de luz. No es los caminos retorcidos de ellos, como en la imagen de Isaías, que el Señor les dice, mis caminos no son como los caminos de ustedes, mis caminos son altos, son perfectos, son rectos, los caminos de ustedes son retorcidos, pasan por sombras y hacen un montón de cosas.
No, entonces es un anuncio de condenación, pero es no, para el pueblo de Israel no es un anuncio de aniquilación, sino que es un anuncio de condenación, de sufrimiento, de castigo, pero Dios les va a dejar un remanente, con ese remanente el nombre del Señor va a ser glorificado. También es la declaración de la victoria final de ese remanente fiel. Y con ese remanente fiel, Dios va a concertar un nuevo pacto. Y esto abre una visión importante para nosotros, ahora como cristianos, donde este nuevo pacto, desde la perspectiva de Cristo, incluye todas las demás naciones, porque si nos quedamos solo con la perspectiva del Antiguo Testamento, este nuevo pacto es como una especie de renovación del pacto de Israel, pero muy nacionalista, también excluyente de las otras naciones, con una especie de bendiciones inferiores o secundarias, ¿no? De menor relevancia, casi como las bendiciones, si podríamos llamarlo así, que le entregó Isaac a Esaú, después de que había bendecido a Jacob. Y digo, ya no tengo más bendición. Entonces, la bendición que le dio fue que iba a ser esclavo, que lo iban a perseguir, que iba a hacer una serie de cosas, ¿no? Un tema así. Esas eran más o menos las condiciones del antiguo pacto entre Israel y las demás naciones, pero el nuevo pacto desde la perspectiva de Cristo estamos en las mismas condiciones todos, y es un pacto completamente diferente, ¿no? De eso habla Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en casi cada una de sus cartas. Y luego, este mensaje, creo que aquí debo corregir este dato, ¿no? Del 2022, porque estamos ya en el 2023. ¿Cuál es la implicación del mensaje de los profetas entonces para nosotros en este tiempo para nuestra Latinoamérica, de estos días, de este tiempo que nos corresponde a nosotros principalmente? Eh, ¿Qué nos dice? Aquí el tema se vuelve más personal, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo este mensaje profético? ¿Qué nos dice a nosotros personalmente? ¿Qué nos dice como naciones? ¿Qué nos está diciendo como personas? ¿Qué nos está diciendo como familia? ¿Qué nos está diciendo como congregaciones? Y así. Y una pregunta también, esta es muy, muy personal, pero hay que hacerla. ¿Cuál es la principal lección y enseñanza que nos ha dejado este curso a cada uno de nosotros? Yo quiero insistir en algunas expresiones que uso en este tipo de cursos, porque hemos pasado así muy, muy rápido y muy superficialmente sobre algunos contenidos, pero es un acercamiento que estamos haciendo con la esperanza de que queden inquietudes y que queden algunas líneas trazadas para que ya individualmente podamos ahondar en la investigación y que podamos detenernos con mayor detalle en algunos de estos libros. Siempre me queda, a mí personalmente me queda como una especie de sensación de injusticia cuando pasamos muy rápido con algunos profetas o no tocamos algunos profetas, porque cada uno de ellos es relevante y muy, muy importante. Entonces, queda la tarea, inquietud personal de cada uno, de acercarse con mayor interés a cada uno de estos profetas. Mi recomendación es, de manera disciplinada, consciente, dedicada, sentarnos y desde el primer capítulo de Isaías hasta el último capítulo de Malaquías, tomar el tiempo para leerlo personalmente, cada uno de estos profetas, tomar una libreta y ir tomando apuntes, ir haciéndonos preguntas y de alguna manera también ir haciendo las conexiones históricas y personales que se van dando entre los libros, que es algo que hemos estado viendo también en este curso y que es muy importante que lo podamos hacer. Y con el tiempo, pues vamos a ir entendiendo cada vez mejor a cada uno de estos profetas, ¿ok? Bueno, yo creo que tenemos un par de minutos para algunas preguntas o algún comentario. Yo estoy viendo aquí en el chat algunos comentarios que hay.
En una de las clases, creo que fue en la clase anterior, también dejé copia de mi correo. Ahí pueden escribir, como han hecho algunos hermanos. Pueden escribir sus comentarios o preguntas, incluso posteriormente a este curso, con muchísimo gusto, ¿verdad? Eh, para poderlo hacer. Sí, bueno, aquí no sé si hay sala VIP en el Lago de Fuego, pero si la hay, seguramente también ahí va a haber fuego en todas esas salas, ¿verdad? Eh, sí, lo de Malaquías que pregunta Mari Larios, lo de Malaquías dentro de esa reforma, sí, es probable, ¿no? Por eso les decía lo de esa idea o imaginación de que se conocieran personalmente, ¿verdad? Que intercambiaran ideas, porque el tono de Malaquías se dirige a aspectos muy puntuales de errores que estaban cometiendo los israelitas en asuntos de liturgia, en asuntos familiares, en asuntos de administración general, en asuntos religiosos. La crítica a los sacerdotes es muy fuerte. Al final el texto también habla de una recuperación del pueblo, pero ya no como la habla Zacarías, por ejemplo. La visión de Zacarías es una recuperación, diríamos, política del pueblo de Israel. Malaquías no habla de una recuperación política, sino habla más bien de una recuperación moral del pueblo de Israel, de una recuperación espiritual del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Señor les dice que ellos están presentando otra vez, ¿verdad? Están presentando sacrificios, e incluso en un momento donde dice llenan el altar de lágrimas, pero Dios no está contento con la actitud que ellos tienen fuera del templo. Están volviendo otra vez a prácticas de adulterio, de fornicación, aunque ya noten que en esos libros ya no hay queja en contra de la idolatría, porque ya no son idólatras, como de eso sí se queja Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, Joel, todos esos se quejan de la idolatría, pero estos profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías ya no se quejan de la idolatría, aunque ya no tienen ídolos, pero siguen comportándose de una manera que a Dios no le agrada. Entonces Dios levanta a los profetas y para hablarle al pueblo de ese tipo de conducta, que es lo que hace precisamente Malaquías. Y en el mismo tono y vamos a decir, sí, en el mismo tono de esas reformas que propone Nehemías. Sobre todo Nehemías al leer Nehemías, ustedes se dan cuenta de todas las reformas que hizo con tal de que el pueblo obedeciera al Señor, casi que obligándolos a obedecer al Señor. Nosotros sabemos, ya sabemos que no podemos obligar a la gente a que agrade a Dios. Si no le nace del corazón, por más normas y reglas y castigos que les impongamos, no lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Nehemías, hay una parte donde dice que les arrancó los pelos a la gente, los jaló de los cabellos con tal de que obedecieran al Señor. A otros les echó el ejército para que obedecieran al Señor. Pero de todas maneras, las personas, si no lo hacen de corazón, no va a haber un cambio real, que es hacia donde apunta Malaquías, ¿no? Al finalizar el libro hay esa expresión de restauración, incluso que implica lo interno de la familia, ¿no? Haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, y ese tipo de situaciones, ¿no? Que es un asunto interesante, ¿verdad? Muy interesante. Sí, ¿verdad? La mención de Elías en Malaquías que pregunta el hermano Julio ha sido intrigante también, ¿no? Como abriendo esa ventana de una venida futura de la profecía o de ministerios como el ministerio de Elías. Algunos lo han interpretado como una especie de resurrección de Elías, ¿verdad? Es decir, Elías, el profeta de los siglos anteriores, iba a resucitar para hacer eso, que era como pensaban que era Juan Bautista, o después pensaron que era Jesucristo, era el mismo Jesús. Y otros que ese mismo tipo de profecía iba a manifestarse de nuevo en un futuro cercano, provocando la restauración espiritual, la restauración moral del pueblo de Israel. Bueno, ahí quedan tareas de reflexión, quedan tareas de investigación
para nada la intención de estos cursos es solucionar todas las preguntas y todas las dudas, sino que en mi opinión muy personal, este tipo de cursos nos deben, yo me quedo feliz si nos quedan dudas, si nos quedan inquietudes y nos quedan ganas de seguir estudiando y nos quedan ganas de seguir investigando y ganas de seguir aprendiendo. Me siento logrado con eso, ¿no? Aportamos datos, aportamos información, pero quiero decirlo claramente, estos datos y esta información están por ahí en algunos libros, ¿verdad? Y aportamos algunas reflexiones personales, que creo yo que esa es la parte donde ustedes deben trabajar de aquí en adelante con todos estos cursos, ¿no? Seguir investigando, seguir haciendo bibliografía, seguir conectados a este tipo de actividades y seguir creciendo para que tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor y que eso se refleje también en nuestras vidas y en nuestra ministerialidad. Un gran abrazo a todos, un gran gusto compartir con ustedes y espero que nos volvamos a ver un poco más adelante. Tienen mi correo y ahí pueden escribir, con todo gusto vamos a estar conversando a través del correo electrónico. Gracias, Leti, y gracias a los hermanos también que están siempre ahí apoyando en el campus bíblico. Bendiciones, mis hermanos. Feliz día.